En este segundo panel, que tiene por título, lleva por nombre La libertad sindical y globalización, contaremos con 3 expositores y en primer lugar va a ser la profesora titular de Derecho del Trabajo de nuestra Casa de Estudios, doña Paulina Alvarado Barrientos, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas de esta universidad, profesora titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la carrera de Derecho, candidata a magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, quien nos presentará el tema Sindicatos y Medio Ambiente. Profesora. Gracias. ¿Aló? ¿Podría estar disponible mi presentación? Bueno, muchas gracias. Muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el sindicato con el medio ambiente. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué ha hecho el sindicato para cuidar el medio ambiente? ¿Ya? Y aquí cabe hacer presente que han existido sendos informes desde varios años atrás, aproximadamente 30 años, partamos por ejemplo por el año 1983, donde organizaciones internacionales como por ejemplo Naciones Unidas encargaron a la Comisión Brundtland la elaboración de un plan de diagnóstico sobre efecto climático en el mundo. Aquí este informe, por cierto, señaló que el cambio climático, a consecuencia del daño ambiental, se acercaba a pasos agigantados en nuestra sociedad. A razón de aquello, ¿cierto?, este informe Brundtland sirvió como insumo de base para la conferencia denominada Río+10 que se efectuó en 1992. El problema aquí, respecto al cambio climático, es que este informe, si bien elabora un diagnóstico, en ninguna medida sostiene o señala cuál es la solución plausible para atenuar estos efectos. Además, tampoco este informe menciona o critica de alguna manera el modelo económico imperante en aquel momento y vigente actualmente, que actúa como un modelo depredador. Y precisamente aquí es donde la Organización Internacional del Trabajo, en el año 1997, 2007 y 2013, elabora la iniciativa de empleos verdes, ¿ya? A través de la política de empleos decentes y empleos verdes, propone la creación, en este caso, de empleos que sean ecológicos, o en aquellos espacios que no tienen cabida en las funciones ecológicas, pudiese designarse alguna figura al interior de las empresas que pudiese hacer diagnósticos o contribuciones para el cuidado del medio ambiente. Y aquí cobra relevancia algunos de los organismos que están dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Se suma el Plan de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030. Se suma también la Confederación Internacional Sindical y se suma también la Confederación Internacional de Empleadores. Todos para efectos de promover las iniciativas de empleo. ¿Cuál es el problema que se genera aquí? Es que las iniciativas que se han promovido hasta ahora a través de la política de empleos decentes no están materializadas en un convenio, ¿ya? Lo más cercano que tenemos es el convenio 181, que establece políticas de empleo decente para, perdonen la expresión, yo no la utilizo, pero es así como la utiliza la OIT, empleadas domésticas. El problema es que esta iniciativa, que tiene más de 30 años por lo menos, hoy día, en la conferencia del centenario que se celebró en Ginebra hace poco, recién ha puesto en la palestra la necesidad o evidenciar la necesidad de cómo el cambio climático podría estar inserto, más bien cómo las políticas de medio ambiente o cuidado del medio ambiente podrían estar insertas al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la normativa internacional, sobre todo en materia de seguridad social, nos damos cuenta que la estructura normativa es más bien reactiva. Por ejemplo, sabemos que dentro de la seguridad social existen normas que establecen, por ejemplo, para los trabajadores agrícolas el hecho de ponerse un protector solar por estar expuesto a los rayos UV. Pero quizás la pregunta debería ser, ¿qué hace también ese agricultor para poder evitar o mitigar esos daños al medio ambiente? Entregar algo al medio ambiente y no protegerse simplemente del daño que esto le ocasiona. Pues bien, a raíz de esto, el director internacional de la Organización Internacional del Trabajo señaló algo bastante importante. Señaló que precisamente es en la dimensión laboral donde existen 3 conceptos que no pueden estar disociados. ¿Qué conceptos? Los conceptos laborales, ambientales y sociales. Esta conjunción o esta afirmación más bien
tiene sentido si nosotros entendemos que los actores sociales que intervienen en las relaciones laborales son actores relevantes y además están dotados de las herramientas necesarias para intervenir o detener el avance climático, o el avance más bien del efecto climático. Y aquí creo que resulta relevante ver, por ejemplo, lo que está pasando con la agricultura. Por ahí Daniela mencionaba en su ponencia anterior que la agricultura precisamente es uno de los modelos productivos o sectores productivos imperantes en Chile, pero además en el mundo el sector agrícola está en peligro. ¿Y qué características tiene este sector agrícola? En primer lugar, se trata de un empleo, es la fuente de empleo que emplea a mayor cantidad de trabajadores en el mundo. 1.000 millones de personas en el mundo se emplean a través de la agricultura. La segunda característica, además, o el triste récord que comparte, es que la agricultura es la fuente de empleo que mayores gases de efecto invernadero emana o genera en el medio ambiente. Es además la fuente laboral causante del estrés hídrico o la sequía, ¿ya? Y además es uno de los sectores productivos que más ha dañado o representa un peligro para la biodiversidad. Ahora, estos son análisis que ha realizado la propia Organización Internacional del Trabajo en el Plan de Desarrollo Sustentable 2013. Extrapolémonos nosotros a lo que ocurre en el sector nacional. En Chile, por lo menos, las fuentes de desarrollo productivo, las fuentes de desarrollo productivo en este caso, mayoritariamente también son agrícolas, particularmente en lo que es la zona norte y la zona central del país. ¿Ya? Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente en Chile ha señalado que la fuente agrícola también está en peligro en Chile en los próximos 20 años. ¿Ya? Ahora bien, inclusive, otro dato de la causa es que al año 2012 existió mayor cantidad de desplazados hacia los territorios por cambios climáticos, sequía, hambruna, inundaciones, tornados, que inclusive refugiados por situaciones bélicas al interior de sus países. Ahora bien, ¿cuáles son las iniciativas que se han tomado en este caso por parte de los organismos internacionales, particularmente por el Plan de Naciones Unidas y por la Organización Internacional del Trabajo en esta materia? En este caso, algunas de las iniciativas que se han tomado es, por ejemplo, el Plan de Naciones Unidas en su Agenda 2030 ha elaborado un catálogo de vivencias ejemplificadoras en materia de empleos verdes. La Organización Internacional del Trabajo, en su centro en Turín, por ejemplo, elaboró un curso o capacitación e-learning que permitiera a los sindicatos latinoamericanos poder realizar una capacitación en torno al desarrollo de la conciencia ambiental. Y más recientemente también el programa 21 de las Naciones Unidas ha incorporado, o con ocasión de esta urgencia, ha incorporado en el capítulo 29 a los trabajadores y a los sindicatos, particularmente a razón de la representación que tienen, como interventores especializados o aspirantes a especializarse en materia de conciencia ambiental. Dicho sea esto, el problema que se ha generado y los detractores del denominado capitalismo verde, que es el que les estoy mencionando hasta ahora, han mencionado que no es posible detener los efectos del cambio climático y el daño ambiental si es que no es posible cuestionarse acerca del modelo económico productivo depredador. ¿Y por qué? En primer lugar, mencionan que los modelos de desarrollo productivos basados principalmente en el capitalismo son depredadores y además son amorales. ¿Ya? El concepto de ciudadano no es un concepto, ni la dignidad del ciudadano no es un concepto considerado por estos modelos. Pensemos nosotros que inclusive la Organización Internacional del Trabajo plantea como supervivencia al cambio climático o lucha al cambio climático la sustentabilidad en base al crecimiento económico. Ese es un modelo económico capitalista. Sin embargo, la pregunta ¿es posible que seamos sociedades desarrolladas con otros índices o ingresos o parámetros que no sean números? Por ahí algunos excesivos ambientalistas sostienen que quizás los índices de relevancia o de expectativas de desarrollo no deberían medirse en torno al crecimiento económico, que reduce a los seres humanos a un número, sino que más bien los índices deberían medirse a razón del contacto que tiene, por ejemplo, el ser humano con la naturaleza, o qué tan felices somos dentro de la sociedad, índice de Gini. Pues bien,
En esta materia yo creo que resulta, bueno, ya hemos visto acá, yo acompañé algunas imágenes, ¿cierto? Todos los días vemos osos polares desnutridos, ¿cierto? Sin un hielo donde aparcarse. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del norte de Chile en estrés hídrico, ¿ya? Y precisamente algunos de los efectos del cambio climático que se nos acercan sin que tomemos conciencia del mismo son los que se exponen aquí. Por ejemplo, en el año 2025, es decir, en 4 años más, el planeta va a desechar o va a producir basura al doble de lo que produce hoy día. Hoy día nosotros producimos 1.300 toneladas de basura. En 4 años más vamos a casi doblar ese límite. En segundo lugar, por ejemplo, en 20 años más, las reservas de agua van a alcanzar a abastecer solamente al 60% de la población mundial. Aquí, insisto, corre peligro la agricultura. También, en este siglo se va a extinguir el 30% de los mamíferos, aves y anfibios que existen en el planeta. Y además, cabe hacer presente que el derretimiento del Ártico y de los glaciares en Groenlandia ha generado que en los últimos 100 años el promedio del nivel del mar aumente de 10 a 20 centímetros, lo que es coincidente, por cierto, con las inundaciones que se han generado en el último tiempo. Ahora bien, Chile particularmente, ¿y cuál es la situación de Chile en este caso? Aquí vemos un mapa que también está disponible en el estudio de cambio climático que lleva el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y aquí precisamente nosotros podemos ver que en un periodo de 20 años más en primera instancia, 40 años más en segunda y 60 más en tercera, ¿cierto? La mayoría de las regiones, desde la región de los lagos para arriba, van a verse fuertemente afectadas por el cambio climático, particularmente 2 sectores productivos. Ya lo dije, uno es la agricultura, el segundo es la pesca y el tercero es la minería. Cabe hacer presente aquí que tanto la agricultura como la minería, que son fuentes de desarrollo productivo mayoritarias dentro de nuestro país, son las mayores consumidoras de recursos hídricos, ¿ya? Por lo tanto, y nosotros podemos ver quizás en algunos ejemplos que en algunos casos se prioriza el recurso hídrico para la minería y no para las personas, ¿ya? O inclusive en algunos casos, y entendiendo también que lo que resulta más preocupante es que existen también recursos hídricos que no son disponibles para el Estado, ¿ya? Pensemos lo que pasó hace muy poco en Osorno. ¿Cuánto tiempo las personas estuvieron sin agua? Y aquí el gobierno fue incapaz de o no pudo establecer las negociaciones que fueron necesarias para que la empresa, dentro de los plazos que el propio gobierno concedió, pudiese dar una fuente básica de sustento para el ser humano, ¿ya? Y aquí precisamente Chile se torna relevante en torno a la recepción de estos efectos, por cuanto nuestra estructura geográfica, esta larga y angosta faja de tierra, ¿cierto?, posee una costa que está bañada por el mar y por lo tanto por el océano, por lo tanto la hace susceptible a inundaciones. Sabemos además que somos un país altamente sísmico, ¿ya? Y por lo tanto todos esos factores nos hacen mayormente vulnerables a los efectos del cambio climático. Ahora bien, aquí quizás creo que resulta cuestionarse, entendiendo también que los trabajadores, ¿ya?, y los sindicatos son actores relevantes dentro de las relaciones laborales y además, queriendo o no, ya sea por necesidad o por subsistencia, también han formado parte de este engranaje que ha contribuido al daño del medio ambiente. Y también como ciudadanos, ¿cuánto contribuimos nosotros al daño ambiental? O más bien a la preservación del medio ambiente. Y en este sentido quizás es importante generar algunas propuestas y también revisar lo que tenemos. Nosotros sabemos que en el año 2012 se crean los tribunales ambientales en virtud de la ley 20.600, ¿cierto? Y también sabemos que tenemos la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la ley 19.300. ¿Y por qué nombro estas 2 leyes particularmente? Porque resulta interesante ver cómo algunas organizaciones intermedias, que no son sindicatos, han reaccionado para obtener reparos por causa de daño ambiental, ¿ya? Y aquí particularmente me quiero referir a una organización social en particular que es las juntas de vecinos, ¿ya? Desde el año 2016 hasta la fecha, entendiendo que los tribunales ambientales, particularmente el segundo tribunal ambiental que está en Santiago, consideró que
la legitimación activa que tienen las organizaciones sociales para, particularmente las juntas de vecinos, para accionar por daño ambiental, las hace candidatas idóneas para la preservación del medio ambiente. Y aquí los invito a que hagamos una comparación. Las juntas de vecinos son organizaciones intermedias tal como lo son los sindicatos. Las juntas de vecinos también requieren de un quórum para constituirse. También requieren de un acto de constitución y tienen implícitamente incorporadas dentro de sus facultades, ¿cierto?, velar por el desarrollo o más bien la preservación del medio ambiente de sus vecinos. Y aquí esto es importante porque también las juntas de vecinos están habilitadas, o más bien los tribunales ambientales, las han habilitado para actuar dentro de un territorio determinado, que en este caso la doctrina ha denominado territorio adyacente, ¿cierto?, la esfera de su competencia, donde ellos efectivamente pudiesen ser dañados. Y lo que llama la atención es que si uno revisa las sentencias del Tribunal Ambiental entre el año 2012 y el año 2019, ves muy pocas causas, yo diría que solamente 2 causas, donde los sindicatos se han hecho actores relevantes para el combate al daño al medio ambiente. Y llama la atención también que la característica de los sindicatos que han actuado son sindicatos de carácter independiente. Particularmente el sector de la pesca aquí, sindicato de trabajadores independientes de la pesca artesanal particularmente, son los que han tenido 2 causas, una en el año 2016 y otra en el año 2018, accionando en un caso contra ENAP por derramamiento de petróleo y en otro caso contra Petrobras. Pero más allá de eso, ¿cierto?, lo que nosotros vemos hoy día y lo que vemos particularmente lo que está pasando en la región con Mina Invierno, los que son de acá lo sabrán, es que frente a un eventual impacto ambiental de proporciones, entendiendo que las empresas siempre van a contaminar, ¿cierto? El tema es que sea lo menos dañino posible, pero entendiendo que existe o que puede ocurrir un daño ambiental de proporciones que no es renovable a corto plazo, lo que uno ve, ¿cierto?, es que los sindicatos se alinean con la empresa, ¿ya? Ahora, ello es muy natural y yo quiero que entiendan, aquí yo no estoy haciendo un juicio de valor. Yo entiendo perfectamente que la mantención de la fuente laboral es una condición básica para la subsistencia del hombre hoy día, más aún en la sociedad en la que vivimos, ¿ya? Pero el problema es que eso también nos evidencia como sociedad que no hemos sido capaces de superar una contradicción que quizás puede ser básica al día de hoy. La mantención de la fuente de empleo inmediata, es decir, hoy, versus que el día de mañana no tengamos absolutamente dónde ejercer una fuente de empleo, ¿ya? Y esa contradicción probablemente requiere de una conciencia ambiental que no es aislada, que no se genera de forma independiente, sino que requiere de una conjugación o una interrelación de actores sociales que va desde los organismos internacionales que han tratado de hacer lo suyo, de los gobiernos, ¿cierto?, de los sindicatos, por cierto, y también de los ciudadanos. Y en este sentido, yo quisiera también hacer presente que en Chile no existe, y particularmente en el Código del Trabajo, ¿cuánto tiempo lleva? Ya. Y aquí precisamente también quisiera hacer una propuesta para que no haya no digan esto es solamente un muro de lamentos, ¿cierto? Pero lo real es que en materia laboral no existe una norma que proteja directamente al medio ambiente. Ya uno podría decir que existe una sola norma expresa, que es la de los servicios mínimos, que dice, bueno, hay que pactar servicios mínimos, ¿cierto?, en aquellos casos en que pudiese existir un daño ambiental. Eso nosotros lo sabemos. Pero también acá encontramos una nueva contradicción. Es decir, vamos a constituir servicios mínimos, vamos a limitar un derecho esencial, como es la huelga, ¿cierto?, para que la empresa siga funcionando porque puede producir un daño ambiental. Ese es el único caso en que existe la elevación o la equiparación entre lo que es empresa y, curiosamente, ¿cierto?, mantención del medio ambiente. Pero más allá de eso, no existe una norma que le permita a los trabajadores desarrollar una conciencia ambiental para generar propuestas. Y aquí yo, a propósito de este tema, estudié un poco lo que es la legislación comparada, particularmente la legislación española, el Estatuto de los Trabajadores y la Constitución española particularmente, que establecen una interrelación normativa en torno a responsabilizar a los sindicatos del daño ambiental y tomar medidas no que tengan que ver con su reacción al daño, sino para mitigar el daño o inclusive prohibirlo. Y quizás aquí existen algunas propuestas que sean interesantes que nosotros pudiésemos traer a colación a nuestra legislación nacional. Por ejemplo, particularmente el artículo 220 del Código del Trabajo, que establece las finalidades sindicales.
¿ya? Y en esto, por ejemplo, sabemos que el numeral 12 del artículo 220, que establece las principales finalidades sindicales, dice que el sindicato pudiese tener otras finalidades que no estén prohibidas por la ley. Quizás sería necesario explicitarlo, ¿ya? También podemos hacer presente que dentro de las finalidades sindicales también está el deber o la finalidad de capacitar en gestión, ¿cierto?, o en materia gremial a los trabajadores. ¿Y por qué no también poder capacitarlos en materia medioambiental? ¿Y por qué no hacerlo explícito? Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, si la norma es abierta, podría hacerlo. Pero sabemos que no se hace si es que la norma no lo explicita. Tal vez sería oportuno en la instancia en la que estamos poder señalarlo explícitamente dentro de las gestiones de la capacitación. También, por ejemplo, el numeral 7 del artículo 220 del Código del Trabajo establece que los sindicatos, ¿cierto?, van a recepcionar las inquietudes que tuviesen los trabajadores respecto de la empresa. ¿Y por qué no el sindicato o el directorio del sindicato pudiese también recepcionar las inquietudes ambientales que tuviesen los trabajadores para que el sindicato pudiese proponer gestiones en torno a la actividad sindical? Y aquí también quizás torna relevancia otro derecho, el derecho a la información. Ya este derecho a la información que nosotros tenemos reciente y que tiene un corte estrictamente financiero y económico. Ya sabemos nosotros que en virtud de la ley 20.940 se potencia este derecho a información financiera y económica que permite que los trabajadores puedan obtener un insumo para establecer una negociación colectiva, ¿cierto? ¿Y por qué no poder darle a los trabajadores también información sobre la gestión ambiental de la empresa o sobre las proyecciones ambientales para el cuidado del medio ambiente? Lo que le serviría también de base al propio sindicato para formular políticas de gestión ambiental al interior de la empresa, ¿ya? Y ojo aquí, esto no necesariamente debe estar asociado a las propias funciones que se realizan al interior de la empresa, y aquí quiero traer a colación, por ejemplo, el ejemplo del caso español. Ellos tienen empleos que son ecológicos, donde la mayoría de los empleos, ¿cierto?, o tienen esta connotación, pero en aquellas industrias que no son necesariamente ecológicas, existen funcionarios que realizan actividades ecológicas, ¿ya? Y que probablemente no tienen directa relación con el rol o el giro de la empresa, pero que sí podría ser un actor relevante, ¿cierto?, para generar la conciencia sobre el cambio climático. Y en tercer lugar, y con esto termino, también quizás resultaría relevante incorporar dentro de las modificaciones normativas, ojalá en algún momento futura, todo aquello que dice relación con que los trabajadores puedan negociar materias ambientales explícitamente reconocidas en el Código del Trabajo. ¿Por qué el artículo 306 no podría considerarlo? Ya hoy día sabemos que, insisto, en este modelo, ¿cierto?, económico, todo lo que se negocia siempre está asociado a dinero. Pero quizás sería oportuno en este caso poder establecer una materia de negociación que sea ajena al dinero, como por ejemplo materias ambientales. Ahora, quizás alguno de ustedes va a estar pensando, ¿cierto?, que ello podría afectar el poder de dirección empresarial, ¿ya? Pero lo cierto es que el poder de dirección empresarial se acota y se limita en las garantías constitucionales que están reconocidas a los trabajadores. Recordemos aquí el artículo 5, y las garantías constitucionales en este caso reconocidas en el Código del Trabajo son abiertas. Después el legislador las especifica y quizás después las pragmatiza en el 485. Pero ojo aquí, porque la esfera de protección del trabajador que hoy día impera en el Código del Trabajo es una esfera individual, eso es indiscutible. Pero en mayor razón o en mayor medida no será oportuno que podamos proteger un espacio sindical, inclusive empresarial, ¿cierto?, que obedezca a derechos que son supra individuales, entendiendo que estos derechos supraindividuales, ¿cierto?, trascienden al ser humano, rompen con el concepto de derecho subjetivo. Tal vez sería oportuno también, considerando que inclusive la mitigación o la prevención en materia de medio ambiente no solamente beneficiaría a la empresa en sí, sino también a los ciudadanos, entendiendo que puede tener daños indeterminados, pero también beneficios indeterminados. Y finalmente, con esto quisiera cerrar, yo creo que este es un tema muy interesante, también creo que es actual. Creo que ninguna discusión quizás en el futuro, ni del derecho del trabajo, ni siquiera quizás en materias de medio ambiente, vamos a poder tener si no consideramos como sociedad el entorno en que vivimos, y entorno en sentido amplio. ¿Ya? Eso quisiera dejarles. Gracias.